Somos Pedro y Sergio, de cuarto de la ESO, grupo C, y vamos a hablar sobre un mito llamado el desafío de Aracne, un mito perteneciente a la mitología grecorromana. Este mito se desarrolla en un país llamado Lidia, a las orillas del mar Mediterráneo. Lidia se consideraba un país único, no por sus prados verdes ni sus costas bellas, sino por la púrpura, un extraño molusco que se encontraba en sus costas. La púrpura tenía una concha de color gris y un aspecto bastante poco atractivo, pero todo el mundo las buscaba, porque guardaban un auténtico tesoro. Un carmesí muy intenso. Reyes e incluso emperadores pagaban grandes fortunas de oro a cambio de túnicas de púrpura. En Lidia reinaba un hombre llamado Idmón. Se había enriquecido gracias a su gran capacidad de poder detectar la púrpura con gran facilidad entre la arena de la playa. Idmón tenía grandes propiedades, entre ellas destacaba un gran castillo. Era viudo, pero no estaba solo. Tenía una hija llamada Aracne, bella y muy inteligente. Era la mejor tejedora de Lidia. Las telas que ella realizaba eran tan perfectas que dejaban boquiabiertos a la gente. Parecía que los animales y personas bordados fueran a salirse de la tela. Aracne, al saber la habilidad que poseía, solía decir en voz alta que no había en el mundo mejor tejedora que ella. Es más, incluso llegó a decir que era mejor tejedora que la gran diosa Atenea. Atenea se enteró de lo que ella decía, por lo que quiso darle una lección. Aracne, junto a su padre Idmón, poseían un taller bastante grande, donde Aracne tejía y exponía sus tejidos para la gente de fuera. También queremos destacar la imagen en particular, saliéndonos un poco de la historia. Este cuadro es conocido como Las hilanderas, de Diego Velázquez, un lienzo conservado aún en el Museo del Prado. Este lienzo está considerado uno de los grandes ejemplos de la maestría de Velázquez. Fue pintado en 1657, en su etapa de mayor esplendor. Las hilanderas se consideraban un cuadro de género, en el que se mostraba una jornada de trabajo en el taller de Aracne. Continuando la historia. Un día, en el taller de Aracne, se presentó una anciana de pelo blanco que caminaba con un bastón. La mujer mayor se pasó bastante rato mirando los tejidos que estaban expuestos en el taller. Establecieron cierta conversación, donde Aracne siempre decía que ella era la mejor tejedora, incluso mejor que Atenea. La anciana le advirtió que no dijera eso, que Atenea le castigaría, no la perdonaría. Aracne solo dijo que se limitaba a decir la verdad, y dijo que le daba igual si Atenea se ofendía, que si llegara a estar delante suya le retaría a competir con ella. La anciana se enfadó y su cuerpo comenzó a cambiar. De repente, las arrugas desaparecieron, su pelo blanco se convirtió en oscuro, y la anciana se había convertido en una joven muy atractiva y alta. Era la mismísima Atenea. Si se hubiera presentado como Atenea, Aracne no hubiera dicho lo que dijo. Incluso Aracne no tuvo nada de miedo. Siguió diciendo que era la mejor tejedora, incluso mejor que ella. Atenea le dijo que si Aracne quería competir, competiría. Aracne insistía que haría una tela mejor que la de Atenea. Atenea se reía y dijo que era bastante orgullosa y que esperaba que no se arrepintiera de haber ido tan lejos. Enseguida corrió la voz en la ciudad que Aracne estaba a punto de enfrentarse a Atenea. Cientos y cientos de personas de todas las partes de la ciudad acudieron al taller de Aracne a presenciar el desafío. Las dos rivales se sentaron en sus respectivos telares y comenzaron. Tanto Aracne como Atenea empezaron a mover las manos con una habilidad asombrosa. Atenea tejió un tapiz de seda reluciente y fino como el aire. La bordó con un dibujo que resultaba el poder de los dioses. Zeus aparecía en el centro, sentado en la cima del Olimpo, y alrededor se encontraban Apolo, Poseidón, Eros y Afrodita, así como la propia Atenea, que aparecía con un casco en la cabeza y la lechuza de la sabiduría. El tapiz
vino a recordar que los dioses eran todopoderosos y que nadie debía meterse con ellos. Aracne, por su parte, tejió un velo de lino, ligero como el agua, brillante y reluciente, y lo bordó hasta la última esquina. Al contrario que Atenea, Aracne representó lo peor de los dioses. Aparecía en varias situaciones: Zeus, convertido en toro, para engañar a Europa; Hermes, robando las vacas de Apolo; y Crono, comiéndose a su hijo. Aracne quería dar a entender que los dioses no son en absoluto mejores que los seres humanos, pues también son apasionados, mentirosos, injustos e imprudentes, avariciosos y perversos. Cuando los dos rivales acabaron su trabajo, los curiosos que habían presenciado el duelo se quedaron asombrados. No se esperaban tanta igualdad en el acabado. Tanto el tapiz de Atenea como el velo de Aracne eran admirables, fantásticos. Parecía que el tejido de una diosa como Atenea tenía que ser por fuerza mejor que el de una mujer, pero el velo deslumbrante de Aracne no tenía nada que envidiar al tapiz resplandeciente de Atenea, ni por su color, ni por su forma, ni por los brillos que despedía. Una obra perfecta. Y Aracne preguntó a los presentes quién había ganado. Atenea se dio cuenta de que el velo de su rival era impecable, e incluso llegó a pensar que podía ser mejor que el de ella, por lo que su corazón ardió de envidia y de enfado. No podía perdonárselo, además que hubiera utilizado su tejido para insultar a los dioses. Los ojos enrojecidos por la rabia, Atenea se lanzó sobre el velo de Aracne, y estaba tan enojada que rasgó en pedazos el velo de Aracne. Golpeó la cabeza de la joven con la lanzadera de su telar. Aracne comprendió el gran error que había cometido al desafiar a una diosa, y se sintió avergonzada e intimidada. Este es un cuadro de Paolo Galeari, nacido en Verona en 1528 y falleció en Venecia en 1588. Conocido en España como el Veronés, fue un pintor italiano. Aracne se sintió tan mal que incluso deseó morir, de modo que corrió hasta un rincón del taller donde había una cuerda colgada del techo y se la pasó alrededor del cuello. Todos los presentes rompieron a gritar al ver que el cuerpo de Aracne se balanceaba a 3 pies del suelo, pero no se atrevieron a acercarse a la joven por miedo a avivar el enfado de la diosa Atenea. 3 minutos de reflexión de Atenea en un acto de valor. La propia diosa se compadeció, así que se acercó a Aracne y la sostuvo con sus brazos para salvarle la vida. La falta de Aracne contra la diosa Atenea había sido grave, pero Atenea pensó que la muerte era un castigo excesivo. Atenea dejó vivir a Aracne, pero permaneció colgada, ella y todos sus descendientes. Atenea roció entonces a Aracne con el jugo de una hierba mágica que llevaba siempre consigo. Con este jugo, la diosa Atenea convirtió a la joven tejedora Aracne en un pequeño insecto, de cabeza pequeña y pata muy larga. Al mismo tiempo, la cuerda que le rodeaba el cuello se convirtió en un finísimo y reluciente hilo de seda que la sostenía del vientre. Atenea dijo a Aracne que dedicara todos sus días hasta el resto de sus días a tejer con el hilo que le salía del cuerpo, y así la vida les sería más llevadera. Aracne, así como dijo la diosa Atenea, se pasó el resto de su vida tramando finísimas redes de seda en los rincones y alimentándose de los insectos que quedaban atrapados en ellas. Así han vivido siempre la araña descendiente de aquella orgullosa muchacha de Lidia, Aracne,
que cometió el error de creerse mejor que los dioses.